Muy buenas a toda la gente. Bueno, arrancó la Copa Libertadores para River con un empate 1-1 frente a Blooming. La verdad que un empate que depende, sinceramente lo voy a decir, depende con qué ojo se lo mire, porque no deja de ser un empate frente a Blooming. Yo dije que para mí la fase de grupo que tiene River, yo creo que todo el mundo lo entiende así, es una fase de grupo total y absolutamente pasable sin sufrir ningún sobresalto. Y creo que para ser el primer partido y que Santiago Beltrán termine siendo la gran figura de River, al igual que Fausto Vera, que en la mitad de la cancha tuvo un gran partido, pero después podemos ir por uno por uno, pero para mí termina siendo el arquero de River la gran figura del encuentro. No es para nada positivo por ese lado. Después, obviamente, el que miró el partido, el que vio el partido completo, sabe que River, como lo vuelvo a repetir, si fue figura Santiago Beltrán, si te echan a Martínez Cuarta apenas comenzado el partido, no sé si al minuto, pero los 3 minutos, ya no recuerdo, pero recién empezado el partido, si lo sufriste, entonces puede terminar siendo un buen punto. Eh, Entrando en lo que fue el partido, lo primero que tenemos que hablar obviamente es la expulsión de Martínez Cuarta, error grosero de la defensa de River, que hoy la defensa de River creo que no se salva ninguno. Fabricio Bustos termina saliendo a pesar de haber metido la asistencia porque no estaba teniendo un buen partido. Martínez Cuarta lo terminan expulsando. Un error grosero de la defensa de River, donde bueno, si Martínez Cuarta no lo volteaba el jugador de Blooming, quizás empezábamos perdiendo 1-0 el partido. Después lo que sí podemos valorar es que River, después de la expulsión de Lucas Martínez Cuarta, no lo terminó sufriendo el partido, no lo terminó, no fue de esos partidos que a pesar de que el equipo local tuviera un jugador más, River se tiró abajo, River lo sufrió, no, para nada. De hecho, el primer gol terminó siendo el de River, terminó siendo el de Seba Driussi. Pero obviamente arrancar de esta forma la Copa Sudamericana, yo por lo menos no me lo esperaba, teniendo un expulsado a los 3 minutos del encuentro. Después del partido de Rivero, creo que fue de los peores partidos que recuerdo de Lautaro Rivero, flojo con la pelota, flojo en la marca, flojo en todo, Lautaro Rivero. La verdad que me terminó sorprendiendo. Yo pensé que iba a tener un mejor nivel en este partido. Después lo de Matías Viña. A mí Matías Viña me parece que no es el lateral izquierdo que sí me había sorprendido en las primeras fechas cuando estuvo lesionado Marcos Acuña. Y creo que hoy Marcos Acuña sin lugar a dudas es el lateral izquierdo de River y es muy necesario porque Matías Viña ofensivamente no está entregando mucho y defensivamente tiene alguna buena, alguna mala, pero nunca termina de redondearte un partido de 7-8 puntos. Siguiendo con el encuentro, creo que River, como vuelvo a repetir, nunca lo terminó sufriendo y eso es positivo, por lo menos en el primer tiempo. Creo que hay un buen primer tiempo, dado el contexto, que tenés un jugador menos, y hay un flojo segundo tiempo. River se adelanta con un buen centro de Fabricio Bustos, con una genialidad de Driussi, porque termina siendo un gran gol del gordo. Y después, ya sí en el segundo tiempo, creo que se sufrió mucho. Yo creo que en un momento, salvo la que tuvimos de Colidio, que pasa cerca del palo del travesaño del arquero, que había salido mal, que había quedado pagando. Creo que después lo sufrimos prácticamente siempre. Los cambios no ingresaron bien o no ingresaron como para darle algo distinto al encuentro. El que termina entrando por el chino Martínez Cuarta es Germán Pesela, que para mí fue de mucho más a mucho menos. A preguntar, a saber, a ver qué pasó para que termine saliendo Petzela e ingresar a Paulo Díaz. River hizo 3 cambios en el sector defensivo. El primero, Jan Subiabre, para que ingresara Germán Petzela, dos, perdón, y otro para que saliera Germán Petzela e ingresara Paulo Díaz. Yo creo que el Chacho no es boludo, creo que hubo un problema con Petzela durante el partido, algo no se habrá sentido bien porque no entiendo el por qué meter a un jugador que no podía completar los 90 minutos como Germán Petzela. Después yendo a la mitad de la cancha, partidazo de Fausto Vera. Partidazo de Fausto Vera. Me gustó muchísimo Fausto Vera. Me gustó muchísimo el partido del número 15 de River. En menor medida Aníbal Moreno. Pero buenos partidos de Fausto Vera. Por lo menos el otro día que estuvimos en el Monumental con Belgrano. Y este partido fue sin lugar a dudas la figura de la cancha de River.
Flojísimo lo de Galván hoy, flojísimo, nada que ver a lo que fue el partido frente a Belgrano. Muy flojo lo del pibe de Toto Galván, que usa la número 26, ahí se me ve un poquito más claro. Y Driussi, que creo que pudo aportar, fue positivo el partido de Driussi y además terminó abriendo el marcador. Bien Colidio, bien, 6-7 puntos, bien, creo que pudo incluso notar cuando la tiró por arriba, pero después, ahora sí hablando, o terminando ya de cerrar el uno por uno, hablando también de los cambios, porque para mí los cambios, tanto Juan Cruz como Freitas sobre todo tuvo mucha participación en el partido y nunca terminó eligiendo bien. Cachete Montiel también no termina siendo muy determinante positivamente para River. Entonces, los cambios, la verdad que de lo más flojo, de lo más flojo los cambios en River. 3 cambios fueron defensores, eso un poco te resume lo que termina siendo. Juan Cruz Mesa y Joaquín Freitas, creo que los cambios no aportaron en nada a este partido. Y después sufrir tanto en Bolivia, una cancha complicada, imagino que como siempre es visitar el pueblo boliviano, pero terminó sufriendo lo más de la cuenta, como vuelvo a repetir, creo que en los últimos minutos, por lo menos en los últimos 10-15 minutos, uno ya estaba deseando que se termine el partido. Hay una que, si no mal recuerdo, de las últimas que quedan 2 jugadores, que esta sí que fue una gran atajada de Beltrán, como fue la del tiro libre, como fue una en el primer tiempo. La verdad que es un partidazo de Santiago Beltrán, que lo único que tiene, sí, para marcarle es lo flojo que es a la hora de jugar con los pies. La verdad que casi se mete, no un gol en contra, pero le da la pelota al jugador de Blooming, termina rebotando la pelota en el delantero y pasa por arriba del travesaño. Pero partidazo de Beltrán. ¿Qué me deja este partido? Una sensación negativa, a diferencia de las sensaciones positivas que nos dejó el partido frente a Belgrano, y muy positivas quizás el que nos dejó contra Huracán, porque era el debut del Chacho. Muy positivas quizás por Estudiantes de Río Cuarto, que River no tuvo un buen partido, pero cancha difícil, cancha chiquita, 2-0, volvía al gol Salas. En este partido sí que creo que nos deja mal a los hinchas de River, en cuanto a que pudimos haberlo perdido tranquilamente. Y vuelvo a repetir, para mí no es excusa de haber jugado en Bolivia. Como vuelvo a repetir, es complicado, pero no es excusa, porque River le saca muchísimo más plantel a este equipo de Blooming, que tenía interesante al 88, al 10. Creo que había un defensor también que jugó bastante bien, pero después no tenía mucho más que eso. Creo que también es un rival flojo, que así también lo terminó entendiendo la gente de Blooming, porque creo que en algún momento se escuchó algún malestar de la gente, de Blooming estoy hablando. Y aparte un equipo que no terminó aprovechando por lo menos en los primeros 45 minutos ese hombre de más que tenía. También positivo para River, pero también te habla de que enfrentamos a un rival que por lo pronto era flojo si lo comparamos con River. Obviamente no tengo idea cómo le iba a Blooming en el fútbol boliviano, qué será la vida de Blooming en el fútbol de Bolivia, pero teniendo en cuenta eso, creo que no es un partido de excusa y que nos termina dejando un poco preocupados. ¿Cómo podemos hacer valer este punto? Sencillo, ganándole a Carabobo y yendo a Brasil a ganar. Tengo muchas ganas de que River vuelva a ganar de una vez por todas en Brasil. No sé si mi memoria me falla, creo que la última vez que ganamos fue con aquel cabezazo de Pablo Díaz frente a Paranaense. Pero esperemos que River pueda ganar ahora con Carabobo y pueda ganar en Brasil frente a Bragantino para hacer valer este punto de mierda por lo que es Blooming, pero un punto positivo para el que termina viendo el partido y para el que termina diciendo: por fin se acabó, por fin se terminó el encuentro, porque sinceramente lo estábamos sufriendo y mucho. Lo estábamos sufriendo y mucho el partido, sobre todo en el segundo tiempo. En el primero fue positivo porque River no lo sufrió, River se adelantó, tenía un hombre menos, pero después sí que fue muy difícil en la segunda parte. Lo que sigue, se viene Racing, gente. Se viene un partido chivísimo ahora frente a la Academia el domingo. Después se va a venir el clásico frente a Boca. Tenemos entre semana Carabobo. Entonces tenemos una agenda muy apretada que empezó el otro día con el partido frente a Belgrano. Este empate frente a Blooming, que deja muchas más dudas que las certezas que puede dejar. Me quedo con las ganas de ver jugadores que se quedaron en el banco.
claramente Juanfer Quintero, claramente Kendry Páez. Creo que hubiera sido un buen partido para Kendry Páez. También me hubiera gustado ver, ahora viendo rápidamente así, un poquito de Castaño, que tiene que empezar a levantar su nivel, y por lo menos con el Chacho Coudet no lo está encontrando, como tampoco lo hacía con Marcelo Gallardo. Pero me quedo obviamente con que ni Kendry Páez ni Juan Fernando Quintero pudieron sumar minutos en este partido, que seguramente hubiera sido muy importante para River. Para cerrar ya con el análisis del día de hoy, punto positivo por lo que se termina desenvolviendo en el partido, pero no voy a negar que terminamos empatando con un rival mucho, mucho más inferior que lo que es River. Puntos muy flojos en la defensa, prácticamente todos, o sea, ninguno. Puede ser que Montiel después con la entrada puede llegar al 6. No nos tiene que engañar tampoco la asistencia de Bustos, pero después defensivamente flojos todos. Viña aparte siendo lateral, poco aportando en ofensiva. Me quedo con lo bueno o con lo que me terminó generando sensaciones positivas en medio campo por el lado de Fausto Vera y un poquito de Aníbal Moreno. Muy mal partido de Galván, coincidí con el Chacho después, del que lo termina sacando a Tomás Galván. Coli y Driussi un poquito mejor, y ya en su vida brevemente no podemos hablar porque termina siendo el cambio por Martínez Cuarta. Veremos por qué lo saca a Germán Petzela, cambio que yo no entendí. Entra Pablo Díaz. Yo entendiendo que si en la salida de Martínez Cuarta lo metía primero un Germán Petzela, que venía sin fútbol desde creo que agosto de 2025, no recuerdo hace cuánto, que fue ese partido que creo que empatamos frente a Independiente. Creo que es un mensaje también de que Pablo Díaz en River, o por lo menos para el Chacho, no tiene una gran consideración, vamos a decirle. Pero bueno, gente, cerramos ahora sí el análisis. River empató, un partido muy chivo, muy difícil, pero es un punto que cuando veamos la tabla vamos a decir empatamos con Blooming, pero después, si vemos el partido, el que vio el partido sabe que es un punto que fue bastante, pero bastante sufrido, porque jugamos con un hombre menos y sufrimos toda la segunda parte. Gente, nos vemos en el próximo video. River el domingo va a enfrentar a Racing y ya se va a venir el partido frente a Carabobo, y vamos a jugar también el Superclásico el 19 de abril en el Estadio Monumental. Chau, chau.